Bueno, mientras vamos esperando que termine de ingresar toda la gente, que se vayan sumando, este, cuando tengamos ya un numerito un poco más de participantes que estaban inscritos, voy a dar comienzo a la charla. Les voy a recordar que también se va a transmitir por Facebook, así que si se les llega a cortar el enlace con Zoom y se quedaron con ganas de hacer preguntas o de seguir escuchándonos, pueden ingresar a nuestra página en Facebook de la Asociación de Nutricionistas de Chubut y poder seguir escuchando a nuestra disertante de hoy, la licenciada Natalia Wendel. Ahí vamos, Nati. Bueno, esperamos Yo un poquito. quiero tener una silla como vos. Es más relajante, ¿viste? Cómoda. Bien, ahí ya empezamos a transmitir por Facebook, Nati. Si querés mandar un saludito. Vamos a esperar a que se sume gente. Ahí voy a ir respondiendo porque me preguntan cómo se ingresa, así que... Muy bien. Tenemos que amigar con la tecnología. La verdad que nos abrió un montón de puertas. Veo que ahí ya tenemos algunos oyentes por Facebook. Bueno, ahí me preguntan cómo ingresar, viste que por ahí algunos no saben que directamente es en la página de NutriChubut, ¿sí? Decile vos cómo es directamente, Pau. No, nos pueden ver en vivo a través de nuestra página de Facebook, ¿sí? Nos buscan en Facebook como Asociación de Nutricionistas de Chubut y ahí ya automáticamente les va a salir el video en transmisión en vivo de la charla. Y si querían participar en Zoom, se podían anotar en un enlace, que si buscan en nuestra página también figura ahí el enlace para poder inscribirse a esta charla por el sistema de Zoom. Bien, voy chusmeando a la gente que se nos va sumando. Muy bien. Perfecto, mirá, tenemos algunas colegas que te están escuchando. Está Paula. ¿Quién más? Está Melissa. Melissa Pinchintinís, que fue la disertante del sábado anterior, que estuvo hablando sobre intrusismo. Meli es integrante de la Comisión de Intrusismo Profesional de la asociación. Muy bien. Cuando vos digas, Nati, yo doy comienzo, si querés seguir esperando un poquito más, o Esperamos un arrancamos. poquito más, Dale. porque faltan participantes. Pero bueno, cuando vos quieras, arrancamos. Bien. Siempre aclaramos también que pueden ir haciendo algunas preguntas si quieren por el chat, ¿sí? A medida que vaya, digamos, avanzando el tema, podemos ir respondiendo, vos vas a ir respondiendo algunas por el chat y después se van exponiendo las preguntas y respondemos las inquietudes que tengan sobre el tema, algo que les surja, algo que les ocurra a ustedes. Así que bueno, encantada de compartir este espacio, la verdad que muy contenta de que me hayan llamado. Les cuento un poquito, la verdad que, bueno, específicamente tengo una diplomatura hecha sobre patologías digesto-absortivas, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte gastrointestinal. Así que bueno, específicamente con Paula no sabíamos, digamos, para mí abordar un solo tema era como, la verdad que quería, digamos, hacer algo más completo. Entonces, con Paula se nos ocurrió hablar sobre fibra porque por ahí pasa de que el paciente justamente por ahí llega al consultorio y muchas veces llega con indicación, bueno,
mi doctora, mi doctor me pidió que comience a consumir un poco más de fibra, pero de repente no sé de lo que me habla o no sé dónde está. Entonces muchas veces es importante definir qué es, explicarle al paciente dónde se encuentra, como para que desde lo básico podamos abordarlo y explicarle y educarlo, como para que, bueno, tratemos la enfermedad que tiene, ¿sí? Y podamos de a poco inculcarle una alimentación un poco más sana para después mantenerlo una vez que esa enfermedad se haya tratado, ¿sí? ¿Empiezo? Sí, por supuesto, Nati. Ya veo que arrancaste bien. Justamente, digamos, para definir fibra, ¿sí? Y explicarle qué es, en modo práctico, nosotros definimos fibra todo lo que viene del reino vegetal, es la parte comestible, es la parte no digerible, ¿sí? de estos alimentos vegetales. ¿Por qué no es digerible, ¿sí? Por el sistema digestivo del ser humano? Porque dentro del intestino grueso va a sufrir aquello que se llama fermentación. Fermentación, digamos, ocurre, digamos, que la fibra va a llegar en forma intacta al intestino grueso, y dentro del intestino grueso lo van a esperar las bacterias microbianas, enzimas microbianas, perdón, y lo van a atacar, ¿sí? Entonces, no se digieren, sino que se atacan, y ese proceso se llama fermentativo, fermentación. Por esta situación, ¿sí? No aportan gran cantidad de calorías, ¿sí? Son imperceptibles. Entonces, digamos, si uno quisiera contar calorías, no nos aportan mucho. Dentro, digamos, de las fuentes de fibra, ¿sí? Encontramos las verduras, las frutas, ¿sí? Dentro de las frutas siempre recordemos que solamente tenemos la fruta fresca, las frutas secas, las frutas desecadas, ¿sí? Las semillas, las legumbres, ¿sí? Los cereales. Y aparte, ¿sí? Hoy en día tenemos aquella fibra que es añadida a los productos industriales, ¿sí? Por ejemplo, en los lácteos, ¿sí? Por ejemplo, en las galletas, por ejemplo, en las pastas, ¿sí? En los cereales tipo desayuno. Nosotros nutricionalmente definimos a estos alimentos como alimentos funcionales, ¿sí? Son aquellos alimentos que nos aportan, digamos, esta posibilidad de generar más salud y prevenir enfermedades, ¿sí? A nivel, digamos, porque hay, digamos, en clasificación de fibras, si uno quisiera, se puede extender mucho, pero en este momento quisiera que sea algo práctico para que entendamos. Hay una definición, digamos, de clasificación que tiene que ver con la afinidad que tiene la fibra por atraer agua, ¿sí? Y hay dos términos, soluble e insoluble, ¿sí? La soluble es aquella que puede captar más agua y formar un gel, ¿sí? Ese tipo de fibra va a ser más fermentable, ¿sí? Por ejemplo, la avena, ¿sí? Fíjense que si yo pongo la avena un poco de agua, se forma un gel, ese gel, esa baba, ¿sí? Es práctico, siempre me dicen los pacientes, pongo a remojar la avena y se forma esa baba consistente. O las semillas, pongo a remojar la semilla y se forma ese gel que por ahí yo les indico a los pacientes con constipación y les da un poquito de cosa, ¿no? Tomarlo. Aparte, por ejemplo, puede estar en el zapallo, en la zanahoria, en una manzana, ¿sí? En una pera, en un tomate. Esas serían algunas fuentes de ejemplo, ¿sí? Como para que tengamos presente qué es la fibra soluble. Por el otro lado tenemos la fibra insoluble, ¿sí? Así como, digamos, nos da un poco pie esta palabra, es aquella que le cuesta más absorber el agua, ¿sí? Tiene que ver un poco con la forma del alimento y la composición, digamos, química que tiene. Le cuesta más la fermentación, puede ser parcial, puede ser una fermentación, digamos, total, pero el tema es de que nos ayuda mucho a que pase de forma intacta y, por ejemplo, generar más volumen en heces, por ejemplo, en tratamiento de constipación, de hemorroides, de divertículos. ¿Cuál es, por ejemplo? El salvado de trigo, ¿sí? La cebada, por ejemplo, el repollo, el pepino, el kiwi, ¿sí? Entonces,
Sí es importante entender de que un alimento es una matriz mixta, tanto en nutrientes, ¿sí? Sabemos que un alimento tiene hidrato de carbono, proteína y grasas, ¿sí? Pero también es mixto en cuanto a composición de fibra, ¿sí? No es que un alimento tiene fibra soluble, fibra insoluble, sino que es mixto en fibra, ¿sí? Va a tener una parte de fibra soluble y una parte de fibra insoluble. Lo que va a tener es un poquito más de una que de otra, ¿sí? Y con eso podemos jugar nosotros en las indicaciones de diferentes patologías o enfermedades, ¿sí? En cuanto a lo que es recomendación, digamos, de ingesta, nosotros en lo que es la Asociación Dietética Americana, como una recomendación de ingesta para un adulto, digamos, normal, que no cursa una enfermedad específica, tenemos aquella que dice 25 a 35 gramos. Eso es más técnico, es para un nutricionista que tiene que elaborar una dieta, un plan alimentario, pero a fines prácticos, ¿qué significaría? 5 raciones por día, ¿sí? Más o menos son 400, no más de 500 gramos por día. Por ejemplo, poner una ración en el almuerzo de verduras, una ración de verduras en la cena y 3 frutas por día. ¿Qué pasa acá en la Argentina? ¿Sí? Nosotros en la última encuesta de factores de riesgo en el 2013, ¿sí? Se vio como resultado de que no se llega por persona a ingerir 2 raciones de frutas y verduras. O sea, ni llegamos a cubrir esa, digamos, ración. Aproximadamente por persona eran 160 gramos, ¿sí? Entonces, fíjense el bajo consumo que tenemos dentro de lo recomendado a lo que consumimos nosotros por persona. Por ahí decimos la fecha es muy lejana, pero realmente pasa hoy en día, ¿sí? Si yo me pongo a ver en la entrevista que tengo, digamos, con los pacientes y hago una, digamos, la anamnesis que nosotros le decimos, la entrevista inicial, esto sucede. Yo le pregunto, ¿cuántas veces comen fruta por semana? ¿O cuántas por día? ¿O comen verdura en almuerzo y cena? ¿Sí? Y valorando, digamos, a grosso modo, realmente esto sigue ocurriendo, ¿sí? 2020 esto ocurre, ¿sí? Así que no es que 2013 quedó lejano el número, seguramente esto se sigue reproduciendo, ¿sí? En la dieta occidental, ¿sí? En nuestros países, la ingesta de fibra es baja. ¿Y qué es lo que se reluce? Es que consumimos muchos alimentos con harinas refinadas, harinas blancas, ¿sí? Muchos alimentos ricos en azúcares, ¿sí? Ricos en grasas, alimentos ultraprocesados, alimentos chatarras que le decimos, ¿sí? Entonces, hay algo que debemos rever, algo que debemos cambiar, algo tenemos que modificar. Y es acá donde nosotros, ¿sí? Como agentes de salud, debemos empezar a inculcar hábitos alimentarios saludables. Aquella oportunidad donde tenemos contacto con un paciente, debemos educar, ¿sí? Por eso es interesante, digamos, ver qué está pasando ahora en este momento, o sea, con esto que yo les estoy diciendo, bueno, analizar cuánto como yo de fruta y verdura, ¿sí? ¿Por dónde puedo empezar a hacer el pequeño cambio? ¿Sí? Con respecto a aquellas ingestas recomendadas, por ejemplo, en niños y adolescentes entre 5 a 20 años, ¿sí? La ingesta mínima se calcula, ¿sí? Se calcula edad en años más un factor 5, ¿sí? Esto se lo digo para las colegas que por ahí nos están viendo, para que tengamos en cuenta en el cálculo dietario cuando elaboremos un plan alimentario. En las últimas revisiones, sí, no hay una recomendación mínima para niños menores a 3 años, ¿sí? Pero sí está, digamos, visto y corroborado que a partir de la alimentación complementaria se puede agregar 5 gramos de fibra por día y está perfecto, ¿sí? Esto como para que tengamos en cuenta de que si le ponemos 5 gramos por día en las familias a partir de los 6 meses, va a estar bien la indicación. Eso con respecto a lo que es recomendaciones generales. Nosotros hoy en día, Pablo, por ahí, ¿está bien hasta ahora? Bien. Perfecto, Nati. Bárbaro.
Hoy en día tenemos un término muy interesante, y seguramente lo han escuchado, que se llama microbiota intestinal, ¿sí? Es importante que nos familiaricemos con este término, ¿por qué? Porque significa salud en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es? Digamos, es importante que sepamos qué es. Es, digamos, la comunidad, ¿sí?, de microorganismos que está presente dentro de nuestro intestino, ¿sí? ¿Cómo se alimenta esta microbiota? Uno de los alimentos es la fibra, ¿sí?, que lo vamos a denominar prebiótico, ¿sí? Hay otro tipo de alimento que sería el probiótico, no sería el tema donde nosotros nos vamos a centrar, pero por ejemplo sería el yogur, el kefir, ¿sí? Viene de alimentos que vienen a base de microorganismos vivos, ¿sí? De la fermentación de microorganismos vivos. Pero en este caso, para que sepan, la fibra se denomina alimento prebiótico. ¿Qué pasa con la microbiota? Es una, digamos, hoy en día se lo considera un órgano metabólico, porque tiene muchísimas funciones importantes. Por ejemplo, funciones de nutrición. Por ejemplo, funciones dentro de regular la regulación, digamos, del sistema inflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, de los órganos, del intestino, por ejemplo, del hígado. Y aparte de regular la inmunidad de nuestro cuerpo. Lo que tenemos, digamos, que pensar es que hay distintos factores que regulan la microbiota, ¿sí? Nosotros cuando estamos dentro del útero materno, ¿sí?, carecemos de microbiota. ¿A partir de cuándo vamos a empezar a tener microbiota? A partir de que nacemos, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, ya sea por medio de un parto natural o un parto, digamos, de cesárea, ¿sí?, ya nuestro, digamos, tracto gastrointestinal comienza a tener microorganismos vivos y empezamos a tener microbiota dentro de nuestro tracto. Ya después, por ejemplo, la alimentación que recibamos, ya sea por lactancia materna o ya sea por alimentación de fórmula, ¿sí?, va a determinar cuánto tengamos dentro de nuestro organismo, ¿sí?, cuántos microorganismos vivos vaya a haber dentro del intestino. Ya después la alimentación complementaria, y así a medida que vayamos creciendo, nuestros factores ambientales, si tenemos animales en casa, el tipo, digamos, de cuidados que recibamos, ¿sí? Todo eso va haciendo, digamos, que se determine nuestra microbiota. Es importante, digamos, que sepamos que la mayor complejidad se alcanza dentro de la salud, digamos, dentro de la edad adulta. Con esto quiero decir, ¿sí?, de que si nosotros seguimos una alimentación saludable, nuestro intestino, ¿sí?, va a estar lo más sano posible. Si nosotros tenemos un intestino enfermo, ¿sí?, vamos a tener riesgo de mayores enfermedades, ¿sí?, dentro de ellas que vamos a tratar nosotros como las gastrointestinales, ¿sí? Por eso es tan interesante este término, ¿sí? Es muy amplio. Yo lo que hago ahora es resumirlo, como para que lo podamos entender y un poco conocer qué tiene que ver con la fibra, ¿sí? Que la fibra puede ayudar a la salud intestinal. ¿Cuáles son los efectos de la fibra dentro del intestino? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos, dentro de nuestro organismo? Los efectos tienen que ver desde que la comemos, ¿sí?, hasta que la despedimos por heces. Tiene que ver con nuestra higiene bucal, ¿sí? Nos da saciedad y, por ejemplo, la podemos usar dentro de un tratamiento para obesidad, ¿sí? Nos ayuda a disminuir la absorción del azúcar en sangre, de la glucosa, nos disminuye la absorción de los lípidos, las grasas, por ejemplo, un tratamiento para diabetes en cuanto a la disminución de la absorción de la glucosa, o en un tratamiento para dislipemia o pacientes que tienen grasas elevadas en cuanto a lo que es lípidos. Disminuye la absorción de colesterol, pacientes con hipercolesterolemia. Esto tiene que ver también con pacientes con hígado graso, o sea, hay muchas formas de aplicar, ¿sí?, alimentaciones ricas en fibra.
También me ayuda, ¿sí?, a pacientes que yo tenga que modular, ya sea que tenga que mejorar el tránsito intestinal o bajar la consistencia de heces, ¿sí?, ya sea paciente constipado, con hemorroides, divertículos, o aquellos que tengan, por ejemplo, diarrea, colitis ulcerosas, ¿sí?, entre otras patologías. Es muy interesante los efectos que ejerce dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Puede haber efectos adversos? Y sí, puede haber efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, que yo no esté acostumbrado a comer fibra y, por ejemplo, empiece a consumirla y me inflame, ¿sí? O de repente tenga más gases, ¿sí? O de repente sienta dolores, ¿sí? O, por ejemplo, que básicamente me constipe, ¿sí? O, por ejemplo, que yo siempre digo a los pacientes, tengan cuidado con la cantidad que ponemos de fibra en la dieta porque puedo disminuir la absorción de algunos nutrientes, ¿sí? Siempre la incorporación de fibra debe ser gradual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agrego como muy bruscamente la fibra, puedo dejar al paciente sin adherencia al tratamiento por los efectos colaterales que está teniendo. ¿Mm? Por todo esto expuesto, ¿sí?, puedo usar a la fibra en millones de tratamientos, ¿sí? Así que la verdad que esta temática, por lo que ven, es la verdad que yo estoy feliz de hablarlo y me podría hablar mucho más, pero voy a hacerlo resumido, porque tiene implicancia en un montón de patologías y, bueno, me parece que es importantísimo. Paula, ¿hasta acá alguna pregunta? Perfecto, tenemos una pregunta que hace referencia a qué tipo de fibra tiene el trigo sarraceno. Preguntan si es más que nada fibra insoluble. Exactamente, sí, sí, el trigo sarraceno tiene más porcentaje de fibra insoluble. Muy bien, Exactamente. muy bien. Y Muy no, y bien, aclarar, ¿eh? sí, sí, muy buena pregunta. Y no, y también resaltar esto que dijiste y que me parece fundamental, es que cada persona es actor de la salud que quiere tener, ¿eh? Y como vos dijiste, de acuerdo al tipo de alimentación que puede llevar una persona, es capaz de poder regular su microbiota y en cuanto a esto, tener los beneficios que se desea sobre la salud. Eso lo quiero súper remarcar. Me parece muy interesante lo que dijiste, Nati. Bueno, gracias. Me encantó la observación de la persona que preguntó, estuvo escuchando. Sí, 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 están atentos. Ahora vamos a entrar un poquito en las patologías gastrointestinales, ¿sí? Por ahí, ahora, digamos, el paciente que tenga alguna de las patologías seguramente va a hacer alguna de las preguntas. Yo voy a hablar un poco sobre el tratamiento nutricional, cómo lo abordaría o cómo lo abordaríamos, ¿sí? Y después, preguntas que tengan, ¿sí?, anímense a hacerlas, ¿sí? Obviamente esto no es un consultorio, por ahí se puede abordar mejor dentro del consultorio, pero en lo que se pueda ayudar, bienvenido sea. Una de las enfermedades con alta prevalencia que tenemos hoy en día, y tiene mucho que ver con el estrés, es el síndrome de intestino irritable, ¿sí? La verdad que la cuarentena ha despertado un montón de enfermedades gastrointestinales y una de ellas es esta. Para nosotros es un desorden, digamos, intestinal funcional, ¿sí? El paciente puede cursar ya sea constipación, diarrea o puede ser mixto, es decir, que el paciente tenga ambas, ¿sí? Y es importante que cuando llegue el paciente hagamos la entrevista y veamos qué está comiendo, qué tolera, qué no tolera y qué cantidad come del alimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, tiene que ver con las cantidades de lo que come, ¿sí? Hoy en día, ¿sí?, una de las dietas que se utiliza, que está científicamente comprobada, ¿sí?, que está de moda y seguramente lo han escuchado, por eso la voy a abordar, es la dieta FODMAP, ¿sí? Es una sigla en inglés, ¿sí?, que habla de los hidratos de carbono, en este caso serían los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, los polisacáridos. Esto, digamos, en forma más simple para entender, y seguro lo han escuchado,
tiene que ver con la lactosa, la sacarosa, la fructosa y algunos compuestos de algunos edulcorantes muy específicos, como el xilitol, sorbitol, entre otros, ¿sí? Se trata de una dieta de exclusión, o sea, retira alimentos, ¿sí? Para poder, digamos, permitirle al intestino que esos alimentos que yo retiro los pueda tolerar, ¿sí? Pero que no solo esos alimentos que yo retiro los tolere, sino que retire muchos más alimentos de mi dieta habitual. Sí hay que saber que esta dieta solo dura entre 2 a 6 semanas, ¿sí? No es una dieta de por vida, ¿sí? Es una dieta que tiene que ser controlada por una nutricionista. No es que me voy con el papel y hago por tiempo indeterminado, ¿sí? La dieta. No puede ser superada por 8 semanas, ¿sí? La dieta. Digo este tope máximo para que lo tengamos en cuenta los nutricionistas que le indicamos. ¿Por qué? Porque es limitada la dieta en cuanto a lo que es indicación de fibra, justamente, que es una de las limitantes para poder mejorar la salud del intestino. Debe ser de a poco, digamos, reintroducidos los alimentos, ¿sí? O sea, debo ver qué tolera el paciente e incorporarlo, digamos. Tampoco es que voy a incorporar todo de golpe, ¿sí? De a poco y con una cautela, ¿sí? Que también marca, digamos, esta dieta FODMAP, tengo que ir incorporando lentamente los alimentos. ¿Qué saca? Más o menos, para que tengan a grosso modo, ¿sí? Algunos ejemplos. Saca el azúcar, saca la miel, saca, por ejemplo, los jugos de fruta, saca las frutas dilatadas, saca, por ejemplo, la lactosa, y en esto hago un paréntesis, ¿sí? Porque, por ejemplo, está visto que se puede tomar una taza de leche y distribuirla a lo largo del día y poder tolerarla, o la doy modificada, que puede ser lactosada y también se puede tolerar, ¿sí? Esto depende de cómo el paciente lo tolere. Se puede sacar, esta saca, por ejemplo, esta dieta cebolla, ajo, el repollo, saca las legumbres, o sea, saca muchas cosas que a veces no la tolera el paciente, saca la pera, la manzana, saca un montón de cosas, ¿sí? Entonces, hay que ver qué tolera y qué no tolera el paciente. Yo particularmente manejo mi selección en función de lo que tolera el paciente y a lo mejor puedo hacer una combinación con esta dieta FODMAP, ¿sí? Es muy estricta, ¿sí? Entonces yo esta dieta la manejo con pacientes que están muy mal y muy sintomáticos, ¿sí? Está en el criterio de cada nutricionista cómo maneja a los pacientes, ¿sí? Digamos, no es que sí o sí hay que usar esta o hay una dieta, digamos, escrita en un libro, ¿sí? Muchas veces nos permite jugar, digamos, con el criterio clínico que uno pueda tener, justamente la experiencia que uno va adquiriendo. Entonces, quiero decir con esto que no hace falta estar centrada en esta dieta, sino un poco ver cómo está el paciente, el conocimiento que uno tenga, digamos, los últimos estudios o digamos, la información actualizada que uno pueda contar. Hay que estar en permanente, digamos, formación, ¿sí? Y esto siempre les digo a las nutris, estudien, fórmense, ¿sí? Porque es importantísimo que cuando llegue un paciente uno no experimente, ¿sí? Tenga la información, digamos, certera para que el paciente no la pase mal, ¿sí? Porque muchas veces, y esto lo voy a decir porque es algo que yo todavía no lo entiendo, llega el paciente con indicaciones de dieta libre de gluten para celíacos cuando no es la indicación primera que yo debería dar para un colon irritable, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con las indicaciones que debemos dar para cada enfermedad, ¿sí? ¿Qué otra cosa voy a recalcar acá? Siempre hay que trabajar con un grupo de trabajo interdisciplinario, ¿sí? Es importante que a mí el paciente me lo derive, ¿sí? Entonces, va a venir derivado de un médico gastroenterólogo, ¿sí? Luego va a venir a la Nutri y la Nutri lo va a evaluar. Si necesitamos y el paciente no vino ya con un tratamiento psicológico, es importante que nosotros derivemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes por ahí es un paciente que muchas veces viene estresado, viene nervioso, ¿sí? Viene ansioso, viene con, digamos, muy tensionado, y pensemos que hay un eje importante que hay que modular, que es el eje intestino-cerebro, ¿sí? Hoy en día está, digamos, estudiado que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Hay neuronas
digamos, dentro de nuestro intestino, que debemos nosotros modular para que lo que yo indique, que a lo mejor, yo digo, este alimento no te va a caer mal, pero si yo estoy estresado, estoy ansioso, estoy en un nivel de estrés muy grande, y bueno, hay pacientes que me dicen, yo cuando estoy estresado, este alimento no lo puedo comer, por más que usted me diga que me va a caer bien, pues yo sé que me cae bien, ¿sí? Entonces, hay que buscar técnicas de relajación, hay que buscar un tratamiento complementario, respiración, actividad física moderada, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente esté lo más abordado posible, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Hola Nati, sí, sí, hay dudas, hay dudas. Bueno, primero nada, más que nada resaltar esto que dijiste que es muy importante, de que tengamos cuidado de no hacer restricciones innecesarias, ¿no? Porque esto genera mucho estrés y mucha angustia en la persona que tiene que seguir esta alimentación. Y que siempre, y remarcar que cuando sacamos un alimento, siempre se busca la opción para poder seguir aportando los nutrientes que daba ese alimento a través de otros que pueda tolerar el paciente, ¿no? Bien, mira, te comento las preguntas que tenemos hasta acá. Bueno, Fernanda consulta si es que los celíacos tienen más problemas en la microbiota intestinal que los no celíacos. No, si nosotros, digamos, cualquier ser humano se alimenta saludable, por más que tengamos, aparte, digamos, siempre les explico a mis pacientes celíacos que la celiaquía es una condición de vida, no es una enfermedad, y lo mejor que le puede pasar a un paciente celíaco es el diagnóstico para poder comenzar a consumir una dieta libre de gluten. Así que, digamos, cuando yo empiezo una dieta libre de gluten y empiezo a comer saludable, ¿sí? La verdad es que le damos salud al intestino, ¿sí? Y siempre pensar en esto, un buen aporte de fibra para poder darle salud a la microbiota, y aparte, lógicamente, no abordo en este momento, pero sí también el alimento probiótico, que doy así a grosso modo, pero puede ser el yogur, el kefir, digamos, para un paciente que es vegetariano, puede estar en los quesos, hay un montón de alimentos, en un chocolate semi-amargo, en un vino, o sea, hay un montón de alimentos que nos aportan alimentos probióticos, un chucrut, ¿sí? Pero bueno, redondeando, no, un paciente celíaco puede tener exactamente la misma salud. ¿Qué pasa? Obviamente, tiene que ser diagnosticado, ¿sí? Cuando se diagnostica, una vez que empieza la dieta libre de gluten, digamos, empieza a tener más salud su intestino. Perfecto, Nati, gracias. Después tenemos otra pregunta que, bueno, te lo leo textual, dice, me parece importante el planteo de ir agregando paulatinamente para no tener tantos efectos colaterales, ¿sí? De una ingesta alta y en una sola ingesta de fibra. ¿Cómo manejan las nutris ese paulatino ingreso de fibras en el organismo? Y bueno, ahora justo en el tema de constipación iba a plantear, pero por ejemplo, si justamente nosotros decimos un paciente viene comiendo una fruta por día, y bueno, pongamos un objetivo de comer 2 frutas por día. Pero sí o sí, algo de verdura podemos incorporar en almuerzo y cena, aunque sea una porción más chica, y podemos empezar por una fibra soluble, ¿sí? Algo que sea más blando, ¿sí? Para que no empecemos de repente con toda la formación de gases, meteorismo, intención, ¿sí? Eso lo vamos a ir trabajando también dependiendo qué enfermedad o qué patología trae, ¿sí? Porque si tengo un constipado severo, hay que ir viendo, ¿sí? Qué come, qué no come, cómo lo voy a ir manejando. Bien, perfecto, Nati, gracias. Y la última pregunta es, Liliana nos consulta si es que los suplementos de fibra sirven o es mejor consumir fibra de los alimentos. El suplemento de fibra que generalmente dan los gastroenterólogos es el Psyllium, es uno de los más conocidos, el Motional, Asteolax, bueno, es una de las marcas, digo, ¿no? Menciono marcas porque los pacientes por ahí se dan cuenta cuando uno habla. Es excelente, digamos, la verdad que es muy bueno, pero el problema es que no toman agua los pacientes, ¿sí? O sea, es un suplemento que yo necesito muy buena hidratación, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente que me dice, no, el doctor me dio esta, o la doctora me dio este suplemento, pero no me sirve. O tomo esto y la verdad que no me hace nada. Y muchas veces yo le pregunto, ¿y cuánto toma de agua? Y no llego al litro.
Pensemos que es una fibra soluble, y vuelvo a recordar que la fibra soluble necesita mucha agua para poder, digamos, procesarse. Entonces, y es más, les voy a contar de que el Psyllium es una semilla, ¿sí?, que 100 gramos de Psyllium aporta 71 gramos de fibra, ¿sí? Cuando la avena, 100 gramos de avena nos aporta solo 5, y nosotros cuando hacemos por ejemplo, una avena remojada, una cucharada, fíjese lo que se expande. Imagínense una cucharada de Psyllium, lo que se expande, y ese proceso que si yo no lo hidrato, digamos, lo que se va a expandir adentro del intestino. Entonces yo les digo, por favor, hidraten, porque si no es como que se compacta dentro del intestino y va a costar más después expulsar las heces. Gracias, Nati. Y nada, contarte que te están mandando muchos saludos de distintas partes de Argentina, principalmente a través del Face. Te mandan saludos desde San Luis. Soy de San Luis. Gracias. Continúa. ¿Otra pregunta? No, ya estamos. Si querés, continúa tranquila y yo te voy avisando. A partir, digamos, justamente una de las patologías asociadas al intestino de colon irritable está dada la constipación, ¿sí? ¿Qué pasa con la constipación o un plan elevado en fibra para los nutricionistas? Ronda en el aporte de fibra entre 25 a 35 gramos, ¿sí? Nunca puedo exceder los 50 gramos de fibra, ¿sí? Esto lo pongo como máximo porque no hay ningún estudio científico que muestre más incorporación, ¿sí? Todo esto, como para dar la charla, me puse a investigar, aparte de lo que ya uno ha estudiado en estos últimos años, el tema es este: nunca más de 50 gramos por día. Hay que saber que jamás, nunca es más, nunca va a ser mejor. ¿Sí? Quiero decir con esto que si yo tengo un constipado severo, nunca puedo agregarle más fibra, ¿sí? Pues yo tengo a veces pacientes que vienen con una constipación muy severa, que es importante rever el plan alimentario antes de meterle más fibra a la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que saber de que la fibra a veces constipa más, ¿sí? No es que yo voy a venir y me dicen, tengo constipación, el doctor me mandó por constipación o la doctora me mandó por constipación. Y yo directamente voy a decir, bueno, vos tenés que comer esto. Tengo que ver qué está comiendo el paciente, ¿sí? Porque, como les digo, o sea, la primera entrevista es crucial, es importantísimo saber, digamos, qué hace el paciente. Muchas veces, ¿sí?, por desconocimiento, pues yo le digo al paciente, no es su culpa, ¿sí? Por ahí uno no sabe lo que debe hacer. Entonces, hay veces que el paciente constipado come como si fuera una diarrea, ¿sí? Entonces, uno debe educar por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, reveo el plan alimentario. Constipado severo no puedo agregar. Si el paciente está comiendo al tope la fibra, la vuelvo, digamos, a ver cómo la aplico, cómo la distribuyo en el día, si está bien, si está mal, cómo la indico, cómo la modifico, la puedo modificar por cocción, por técnicas culinarias, ¿sí? Y otra vez vuelve lo mismo, la hidratación, ¿sí? Muchas veces carecen de ingesta de agua. Y hoy en día hay millones de recursos, y mis pacientes lo saben. Hay programitas en el celular, ¿sí? Me lo puedo descargar, pongo para descargarlo, tomar agua. Hay muchísimos programas, entonces pongo mi peso, mi altura, si soy varón, si soy mujer. Y ahí me ponen desde qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, me calcula la cantidad de agua y me dice cuándo debo tomar, ¿sí? Es muy interesante porque así yo llevo un registro de cuánta agua tomo, cuánto me faltó en el día, ¿sí? Entonces voy viendo. Porque a veces cuando uno pregunta, algunos toman medio litro, algunos toman 1 litro, y para digamos, el adulto no es menos de 2 litros de ingesta por día, ¿sí? Y yo les explico que es agua, no es mate, no es café, no es té, no es jugos, ¿sí? Porque es muy fácil suplantar el agua por otras bebidas. Por el otro lado, esto que me preguntaban recién, justamente, otra vez lo mismo, que sea en forma gradual, ¿sí? La ingesta, y bueno, si tengo un constipado severo, ¿sí?, o está muy sintomático el paciente, empiezo por fibra soluble, y luego lo voy progresando hasta llegar a una fibra insoluble dentro de la selección alimentaria, ¿sí?
Bueno, después lo que hablábamos de lo que es el suplemento de Mepicillum, hay que utilizarlo pero con buena hidratación. Y por el otro lado, como consecuencia de la constipación, se pueden dar las hemorroides, ¿sí? Las hemorroides no solo suelen darse por, digamos, constipación, a veces son como consecuencia de una diarrea, ¿sí? Pero bueno, en este caso muchas veces los pacientes me llegan por consecuencia de una constipación. Tiene que ver con, digamos, justamente un aporte escaso de fibra dentro de la dieta. Vienen muy doloridos, ¿sí? Y justamente lo que hay que tratar es que la fibra digamos, no lesione el hemorroide, no produzca sangrado, y bueno, lo mismo. Al principio la doy modificada por, digamos, cocción, la doy blanda, pero a medida que vaya pasando el dolor, la molestia, la voy dando más cruda, ¿sí? Con más volumen, ¿sí? Y lo más insoluble posible, ¿sí? Asociada a la constipación también están los divertículos, ¿sí? Y los divertículos como un tema bastante importante, ¿sí? Porque tenemos que pensar que el paciente con divertículos, digamos, por ahí, llega con una dieta escasa en fibras, ¿sí? Y nosotros pensemos que ¿qué es un divertículo? Un divertículo son esas pequeñas bolsitas que se dan en el intestino, en la zona que es bien debilitada, la zona intestinal, ¿sí? Necesitamos que el paciente con divertículos vaya permanentemente al baño, ¿sí? Entonces, la dieta tiene que ser como para una constipación. Pero acá, ¿sí? Dentro de los estudios, de las últimas referencias que tenemos, la fibra debe ser insoluble y mayormente que provenga de frutas, verduras y cereales integrales. El problema es que me llegan pacientes y me dicen, mi doctor me dijo que no coma frutas, verduras, ni cereales integrales, ¿sí? Entonces viene comiendo arroz, polenta, ¿sí? Me viene comiendo zapallo, papa, zanahoria y paremos de contar. Entonces otra vez lo mismo, yo tengo que ver primero que el paciente me crea que debe comer frutas y verduras, ¿sí? Porque si yo, digamos, tengo que luchar contra esto que dijo la doctora y el doctor, ¿sí? Y debe cambiar la forma de comer. Y aparte, ¿sí? Esta importancia de que debe ir al baño. El paciente llega constipado. Entonces, yo tengo pacientes que están 3 veces internados por año por diverticulitis, ¿sí? Entonces, imagínense los cambios que debemos hacer en la dieta para que este paciente no esté recurrentemente internado, con molestias, ¿sí? Y todo lo que lleva, digamos, atrás, un paciente que la verdad que no la pasa bien. Y algo que va a dar que hablar, y esto la verdad que son estudios científicos, a partir de distintos webinars que uno aprovechó en esta cuarentena, algunas, digamos, disertaciones que he escuchado en este último tiempo de algunos médicos gastroenterólogos, no hay estudios científicos que prohíban la ingesta de semillas, ¿sí? Entonces, hay que educar al paciente y ver cómo las indico, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de semillas voy a dar? ¿Sí? A ver, me siguen sacando la semilla del tomate. Cuando la semilla del tomate no les va a hacer nada, ¿sí? La semilla del kiwi, no comen un kiwi porque tienen miedo, no comen una frutilla porque tienen miedo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no van a comer eso? Que encima nos va a hacer ir al baño, ¿sí? Está bien, podemos modificar otras. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen miedo a comer garbanzo, por ahí es una legumbre dura. Entonces, bueno, la podemos comer de otra manera. Puedo decirle al paciente, haga una hamburguesa, haga un hummus, que sí, que es, digamos, esa pasta que se usa con el garbanzo, porque la puedo modificar por cocción, la puedo remojar primero, la cocino, la mixeo. Entonces, yo ya estoy ayudando a que el paciente lo consuma previamente modificado. Entonces el intestino va a llegar, digamos, totalmente, digamos, triturado, perdón. Entonces, debo, insisto, educar, ¿sí? Debo indicar lo más fácil posible al paciente, digamos, los alimentos, pero no debo excluir y hacer que la dieta sea tan pequeña, ¿sí? Tan limitada, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, le tengo que decir al paciente con diverticulitis o divertículos que mastique,
¿sí? Porque no mastican. Es como que pasa directamente, no hay registro de lo que consumen y hay que ayudar, digamos, justamente con la masticación, ¿sí? ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Algo? Sí, sí, tocaste la llaga, me parece, con el tema de las semillas, porque explotaron las preguntas con respecto a las semillas. Sí, bueno, acá una licenciada nos dice que sí, sí, que se siguen sacando las semillas para los pacientes con divertículos. Después hay una pregunta que hacen, si hay alguna diferencia cuando el paciente está con dolor y síntomas o inflamación, o cuando Sí, está con sí. remisión en el consumo de semillas, ¿no? Si ahí se saca o se pone. Sí, por ejemplo, yo ayer tuve una paciente que vino justamente una diverticulitis, y bueno, viene el proceso de justamente, viene nada por boca, luego la progresión alimentaria, una dieta líquida, y luego venimos, digamos, con una dieta blanda, y bueno, hay que ver, porque justamente estuvo con diarrea por el tratamiento con antibióticos, y ahora recién empezó a consumir una dieta un poquito, digamos, más con consistencia, y hay que ver cómo sigue, porque si la paciente de repente se me constipa, hay que empezar a agregar fibras para que vaya de cuerpo. A ver, no quiero decir con esto que yo al paciente ahora, porque no hay estudios científicos que contraindiquen el consumo de semillas, le voy a dar libre las semillas. Por favor, entiendan que hay que educar al paciente a cómo consumirlas, ¿sí? Entonces, las voy a remojar de repente, como por ejemplo para una indicación para constipación, ¿sí? Quiero decir con esto que tengamos criterio, no dejemos al paciente con comen semillas porque ningún, digamos, estudio a mí me dice que está prohibido. Por favor, ¿sí? Con conciencia y abordemos al paciente como corresponde, porque a mí a veces me da miedo, digamos, darle herramientas a los pacientes sin poder explicarle bien, porque si no, no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, uno que tiene conocimiento, trasladémoslo hacia la otra persona lo mejor posible para que nos entienda. Hidratadas, ¿sí? Hidratadas, porque por ahí el paciente no nos entiende, significa cada cucharita de semilla, ¿sí? Por ejemplo, el lino, ¿sí? O la chía o el sésamo, serían 150 centímetros cúbicos de agua para que se genere esa baba, ese gel, ¿sí? Que si yo tengo constipación o tengo divertículos o tengo hemorroides, tengo que consumir todo eso, ¿sí? No me lo hagan colado porque sonamos, ¿sí? No me sirve. No tengo que consumir solamente las semillas, tengo que consumir toda esa babita. Así que eso sería la hidratación previa a una semilla. Puedo hacer, por ejemplo, lo puedo hacer con un mortero, lo puedo mixear, lo puedo usar como harina, ¿sí? Que cuando yo, por ejemplo, haga un pan, haga una pasta, haga algo, se va a hidratar, ¿sí? La legumbre se remoja, puedo usar una lenteja remojada para después hacer, por ejemplo, una ensalada, para hacer un guisito. Las puedo usar como hamburguesas que hoy están de moda, ¿sí? Hay muchos recursos para aquello que le tenía miedo, lo pueda incorporar a mi alimentación, ¿sí? Y no excluirlo. Bien, bueno, ahí con eso preguntaste casi todas, respondiste casi todas las preguntas, Nati. Y la siguiente es una pregunta que me hicieron por WhatsApp, porque también no saben usar muy bien el programa, es que a ellos le habían dicho que las semillas se atoraban en estos saquitos, en los divertículos, y que esto podía producir las inflamaciones y las infecciones. Lo que tenemos que tratar es que con la alimentación enriquecida en fibras, saludable, ¿sí? Porque eso es lo importante, ¿sí? En el contexto saludable, porque si yo de repente empiezo a comer fritos, pastelería, empiezo a consumir alimentos chatarra y encima como semillas, o digamos, no tiene como, a ver, hay que incorporarlas en el contexto que corresponda, una alimentación saludable. La idea es que eso pase, ¿sí? Como yo le dije recién, o sea, la fibra bien utilizada, ¿sí? Tiene esta posibilidad de que pase como arrastre, ¿sí? Esa es la función de una fibra que explicamos primero. Entonces no es que va a quedar localizada en el divertículo, todo lo contrario, va a seguir su curso, pasa intacta por el intestino hasta llegar al colon, ¿sí? Y después se elimina por heces, ¿sí? Entonces no tengan miedo.
Sí me pasa por ahí puntualmente que a veces el choclo a los pacientes por ahí muchas veces los inflama, los distiende. Bueno, a ver, el choclo no lo tolero, lo puedo hacer mixeado, viene cremoso, o sea, hay otra forma de comerlo. Yo la uva, por ejemplo, y la pielcita de la uva no me cae bien, le puedo sacar, o con las pepitas, entonces la pelo, como la pulpita, o sea, no dejemos a los pacientes sin comer cosas que les gustan. Bien, perfecto, Nati. Aprovecho la pausa para avisarle a la gente que nos está mirando por Facebook Live que si quieren también pueden hacernos preguntas en los comentarios del video. Te dejo seguir con la charla, venimos de 10. Bárbaro. Otra, digamos, de las enfermedades que vemos a menudo son las diarreas, ¿sí? Diarreas, colitis ulcerosa, bueno, algunas de ellas, bueno, particularmente me llegó una paciente hace poquito. Tenemos que pensar que en una diarrea, sea cual sea su causa, hay que pensar siempre en el plan de hidratación primero, porque una de las posibilidades es que el paciente se deshidrate, y generalmente el paciente al principio no se siente bien, o sea, no tiene apetito. Entonces, primero agua y después la posibilidad, según la cantidad, digamos, de deposiciones, es ver de que consumamos sales de rehidratación oral, ¿sí? Esas sales se pueden tranquilamente comprar en una farmacia, ¿sí? Yo prefiero esas a las que vienen, digamos, comerciales, como un Gatorade y un Powerade. ¿Por qué? Porque a veces tienen más cantidad de azúcar que esas comerciales que las que vienen en sobrecitos para diluir en agua. De todas maneras, la que esté más cercana, la que a mí me convengan, no exagerar en el consumo, es como para aportar algunas, digamos, minerales en esta cuestión de reposición del líquido. Una vez que el paciente va mejorando, voy aportando una dieta líquida, ¿sí? Dieta líquida, gelatinas, sin azúcar. Otra cosa que voy a aclarar, ¿sí? Es que las bebidas son sin azúcares, ¿sí? Salvo que yo haga esta incorporación pequeña en las sales de rehidratación o la bebida, digamos, comercial, no se consume gaseosas con azúcares, jugos con azúcares, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviera una diarrea por una intoxicación alimentaria o un virus, voy a seguir alimentando el bichito, ¿sí? Entonces, pensemos de que sin azúcares, ¿sí? Les digo siempre a los pacientes, no consuman la Sprite, digo el nombre porque siempre toman lo mismo, con azúcar. Y menos con gas, porque el paciente está mal, se siente mal, distendido. Así que agua, ¿sí? Agua, nada más, nada menos. Y mucha. Después la dieta líquida, gelatina sin azúcar, los té bien negros porque son los que más ayudan a restringir digamos, justamente las deposiciones. Caldo, ¿sí? Que puedo hacer colados, ¿sí? Puedo poner verduritas, pedacitos de carne, pero los debo colar, o sea, nada de fibra en ese momento. Puedo hacer agua de arroz, o sea, hiervo arroz con mucho líquido y consumo ese líquido que me queda remanente. Y puedo hacer, por ejemplo, poner algunas manzanitas a hervir y saco el líquido también como para hidratar, ¿sí? Nada más. Una vez que el paciente va mejorando y tiene hambre, puedo poner almidones, que serían algunos hidratos de carbono, como por ejemplo la polenta, el arroz, ¿sí? Esto vendría ya incorporando, evolucionando para ir incorporando lentamente fibra. Después voy a ir por el almidón resistente. Si el almidón resistente es un almidón que no se digiere, que pasa directamente por el tránsito intestinal, que es, por ejemplo, la papa y la banana, ¿sí? Otra cosa que, digamos, ¿cómo vamos a seguir? Fibra soluble, ¿sí? Con una buena selección, ¿sí? Y a mí me pasa que los pacientes llegan y me dicen, a mí me dijeron que no puedo comer nada, ¿sí? Y yo le digo, ¿por qué no vas a comer nada? Es más una colitis ulcerosa, donde el paciente tiene que empezar a comer, digamos, a mí me llegó una paciente que bajó en 2 o 3 semanas 8 kilos, o sea, necesito que esa paciente, digamos, se vuelva a sentir bien, totalmente, digamos, desorientada. La verdad, justamente, digamos, la paciente no está comiendo nada, ¿sí? Entonces, según donde estemos, démosle una buena selección alimentaria. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de que yo incorpore en este momento fibra? De que se hidrate. Si yo le doy fibra,
va a mejorar la absorción de líquidos y electrolitos en este momento en el intestino, ¿sí? Así que pensemos en esto, que voy a generar beneficios en este momento, digamos, que el paciente tenga diarrea, ¿sí? Y bueno, según, digamos, qué tipo de diarrea tenga, qué patología, digamos, vamos a ir viendo. A medida que se sienta bien, voy a ir progresando la dieta hasta una dieta habitual con la fibra insoluble. Esto depende de qué patología esté hablando, ¿sí? Porque si es una diarrea crónica o una colitis ulcerosa, digamos, que es bastante difícil de manejar, la vamos a ir viendo según la tolerancia del paciente, ¿sí? O sea que eso es muy particular. Pau, ¿dudas? Perfecto, Nati. Vamos re bien. Sí, tenemos una duda que hace referencia a los niños y a partir, si es que hay algún límite o a partir de qué edad o qué meses se le puede incorporar salvado de trigo y semillas en la alimentación. La verdad que no hay, generalmente eso es más cerca de los 9 meses, ¿no? O sea, no... Sí, sí. Exacto, o sea, en conjunto, a ver, las legumbres se las podemos incorporar a partir de los 7 meses, tampoco es que come mucho, ¿no? Pero más cerca de los 9, justamente porque pensemos de que si no me va a hacer arrastre, come un poquito, ¿sí? Pensemos eso. Dijimos que la fibra me puede hacer arrastre de algunos nutrientes, entonces no es tanta la cantidad de fibra que yo le puedo aportar por cada comida y dejémoslo a partir de los 9 meses, ¿sí? Pero sí se puede incorporar tranquilamente. bien. Pequeñas porciones, ¿sí? Sí, y después otra pregunta que hace es una chica que nos comenta que ella siempre usaba salvado de trigo y avena porque sufría de constipación y que ahora, después de un tiempo, se lo sacaron o no pudo consumirlo más porque le diagnosticaron celiaquía. Entonces ella quería saber qué otros alimentos le puede aportar esa fibra, que Y sean bueno, yo aptos con para estos celíacos. pacientes trabajo mucho con la incorporación de las harinas de legumbres, ¿sí? Las semillas, ¿sí? Que son muy buenas, y podemos, el trigo sarraceno, por ejemplo, ¿sí? Acordémonos que el trigo sarraceno es el único trigo que es apto para celíacos, ¿sí? O sea, porque ¿viste? Por ahí me miran como diciendo, estaba hablando del trigo en un paciente celíaco que me quieren matar, pero sería la única opción. Juego mucho con eso para agregarle fibra al paciente celíaco. Y aparte, de lo que ya sabemos, fruta y verdura. Muy bien, sí, muy importante esto que decís, ¿no? También de evaluar, cuando viene un paciente con indicación de aumentar el consumo de fibra, de evaluar con qué base alimentaria estamos partiendo de esa persona, ¿no? De cómo está la ingesta de todos los grupos de alimentos. Y después de ahí decidir, bueno, tu consumo está bajo o no está bajo. ¿Es que te falta fibra o te falta hidratación? O también un punto muy importante en constipación, o te falta movimiento, ¿no? Eso también Exactamente. es Otra algo que... cosa importantísima en todo este tipo de patologías es la actividad física, principalmente siempre moderada en un principio, ¿sí? Porque necesitamos muchas veces bajar el nivel de estrés, como dijimos en el colon irritable, en una gastritis, ¿sí? Necesitamos bajar el nivel de estrés y generar movimiento intestinal, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Pero otra cosa que me olvidé de decir en la gastritis, perdón, ahora van por las patologías gástricas, pero una de las cosas muchas veces es controlar el peso también en las patologías, ¿sí? Es verdad. Pero sí, es como Sí, decís. controlar el peso tanto como exceso como defecto, ¿no? Tanto bajo peso Exacto, como... bueno, justamente como hablaba, en las diarreas me pasa mucho, o por ejemplo, en un colon irritable, o en gastritis, como voy a hablar ahora, que muchas veces bajan de peso porque no saben qué comer, o se sienten tan mal hasta que llegan a los médicos, los diagnósticos, bueno, vienen a nutricionista, a veces hay descensos muy bruscos de peso, y la verdad que hay que manejarlo bien al paciente para que vuelva a recuperar si es que hay que recuperar, mantenerlo si es que el peso que bajó está en un estado nutricional normal, o descenso si es que todavía está en un peso elevado. Bien, muy Entonces, interesante, Nati, y también resaltar esto de que detrás de una indicación del consumo de cierto tipo de fibra, también hay una evaluación integral, ¿no? Por parte del profesional, que no es el hecho solamente de decir, bueno, tenés que comer, o a mí me sirvió esto, o estas semillitas, o esta avena remojada,
y listo, sino que también hay una evaluación completa del paciente, y por eso es muy importante que la persona cuando tenga estas patologías recurra inmediatamente a la nutricionista para evitar, ¿no?, todas las consecuencias que nos puede traer. Exactamente. Licenciados en nutrición, nutricionistas, por favor, matriculados, ¿sí? Siempre es importante. Corroborar matrículas. Gracias, Nati. Continúa, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es también, digamos, una de las enfermedades de alta prevalencia son las enfermedades gástricas, ¿sí? Ahí podemos nuclear lo que es gastritis, dispepsia, ¿sí? Lo que es úlceras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, digamos, con esta alteración en la secreción de ácido a nivel superior, donde el paciente viene con diferentes sintomatologías como vómito, esa sensación de saciedad permanente, plenitud, ¿sí? Dolor, ¿sí? Ardor, entre otros. Acá lo que hay que tratar es que el alimento en general, ahora solamente hablo del libro, pero el alimento en general esté la menor cantidad de tiempo posible dentro del estómago, ¿sí? Entonces, en lo que nosotros estamos tratando de fibra, vamos a elegir la soluble, ¿sí? La vamos a modificar por cocción y vamos a tratar de que sea, nosotros le decimos subdividida, que sea lo más cocida, chiquitita, ¿sí? Bueno, puede ser un puré, puede ser cortada en pequeños pedacitos, ¿sí? Tratemos de que sea, digamos, en cocciones sencillas, ¿sí? Pero, ¿qué puedo usar? Zapallitos, zucchini, zapallo, zanahoria, batata, ¿sí? Ahí puede comer una banana, puede comer una manzana, puede comer una pera, puede comer ananá, ¿sí? Un alimento que nunca comen porque le tienen miedo, y si está indicado, es un tomate, y ahí sí le puedo sacar la semilla del tomate porque le genera un poquito de acidez, ¿sí? De intolerancia. Otra vez lo mismo, el paciente no tolera un alimento, lo saco, pero por un tiempo determinado, inmediatamente se siente mejor, lo vamos probando y vamos incorporando nuevamente, ¿sí? Al principio tratamos de que sean, por ejemplo, almidones de fácil digestión, suaves, y después vamos incorporando de mayor tamaño como para que el paciente empiece a trabajar un poquito más. Pero las medidas higiénicos dietéticas que nosotros le decimos básicas, de 4 a 6 comidas por día, masticar bien los alimentos, tranquilos, ¿sí? Por esto mismo, bajemos el nivel de estrés que tenemos, ¿sí? Tratar de elevar la cabecera de la cama, ¿sí? Que es una medida muy básica, pero a veces no la hacemos. Sí es importante bajar el peso, ¿sí? En todo lo que es patología gástrica, cuando el índice de masa corporal, ¿sí? Es decir, relación peso-altura, ¿sí? Me da más de 30, debo bajar de peso, ¿sí? Porque muchas veces me digan, no, pero yo vengo porque me siento mal, me mando al médico. Pero yo tomo el peso, y si me da más de 30, hay que bajar, ¿sí? Debemos, digamos, tratar, porque, bueno, está comprobado por muchos estudios científicos que cuanto más, a partir de 30, más elevado está el índice de masa corporal, más riesgo de patologías gástricas hay, ¿sí? Otra vez, actividad física moderada para ayudar justamente a mejorar esta sintomatología, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, las referencias o estudios o algo que a mí me diga cuánta fibra puedo comer por día para que a mí no me enlentezca el vaciamiento gástrico? No más de 7 gramos por comida, ¿sí? Y es indistinta si es fibra soluble o insoluble. Esto para las nutricionistas cuando voy a armar un plan. Y los últimos estudios científicos es esta, ¿sí? La referencia, ¿sí? Específicamente hablaba de dispepsia, ¿sí? Lo que yo encontré, pero es para que sepamos 7 gramos por comida, indistinto si es soluble o insoluble, no provocaría, digamos, retraso del vaciamiento gástrico. ¿Alguna pregunta, digamos, con enfermedades gástricas? No, a ti vamos bien, cualquier cosita yo te aviso. Con respecto a lo que es las enfermedades de cáncer, ¿sí? Más que todo lo que hace referencia es que lo que se encuentra en evidencia científica con respecto a lo que es fibra es su rol protector y el rol que tiene como justamente preventivo, ¿sí? Es decir, si yo como cierta cantidad de fibra o como más fibra, a mí me va a ayudar a prevenir, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿sí?
La Sociedad Americana de Gastroenterología propone que si consumimos entre 30 a 35 gramos por día, digamos, de fibra, ¿sí? A mí me va a ayudar a prevenir el cáncer de colon, ¿sí? ¿Por qué? Y justamente porque me va a ayudar a mantener estable y saludable la microbiota intestinal, va a ayudar a mejorar el tránsito, digamos, del intestino permanentemente, va a estar, digamos, en buena condición, y va a ayudar a disminuir la absorción de sustancias cancerígenas, si hubiera presente, ¿sí? Esas serían, digamos, las referencias que aluden. Y por el otro lado, digamos, los estudios que encontré hacen hincapié en consumir mayor cantidad de salvado de trigo, ¿sí? Frutas, verduras, ¿sí? Y cereales integrales, ¿sí? Otro tipo de cáncer que, digamos, tiene bastante que ver con digamos, con la acción preventiva es el cáncer de mama, ¿sí? Y los estudios científicos hacen referencia al consumo de fibra soluble, ¿sí? En cuanto a lo que es cáncer de próstata, digamos, lo que encontré a nivel, digamos, de últimos estudios, es el mayor consumo de fibra insoluble proveniente de las legumbres ayudaría a un mayor efecto protector, digamos. Y en cuanto a lo que es estudios, digamos, a nivel patología, digamos, de cáncer gastrointestinal superior, si todo lo que es esófago, digamos, todo lo que es faringe, laringe, tiene que ver más que todo con que incrementemos para proteger y prevenir, digamos, de cáncer frutas y verduras principalmente, ¿sí? Eso, digamos, sería a lo que voy a aludir a lo que es cáncer. Yo sé que mucha gente tiene ganas que hablemos, pero habría que hacer una clase solamente de cáncer porque es muy específico y muy largo para hablar, así que hago alusión a lo que es fibra solamente. Por otro lado, sí, una de las enfermedades que también hay que tratarlo como un eje solo, particular, pero yo voy a hablar, digamos, de la relación que tiene fibra, es hígado graso, ¿sí? La verdad que es impresionante la cantidad de pacientes que tenemos, tanto en niños como en adultos, o sea, hay que recalcar que esto no se da solamente en adultos hoy en día, y bueno, justamente lo que se está estudiando y cada vez más es la asociación que tiene la microbiota intestinal con el hígado graso, ¿sí? Pensemos que tanto el desarrollo como digamos, la progresión del hígado graso tiene que ver con el estado que tengamos de salud de la misma, de la microbiota. Y la explicación potencial que hay en toda esta investigación tiene que ver con que el paciente que tiene hígado graso tiene mayor sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Tiene una alteración en la permeabilidad intestinal y justamente tiene bastante inflamación, ¿sí? En el intestino. Entonces, y todo es a raíz del tipo de dieta, digamos, que tiene, que es el tipo de dieta occidental que yo les hablé hace rato, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer hincapié en justamente comer mayor alimento del tipo prebiótico, probiótico, para mejorar la calidad del estado nutricional, digamos, de la microbiota, pero por el otro lado es fundamental que trabajemos en los pilares, digamos, del tratamiento que son actividad física, ¿sí? Alimentación saludable y por sobre todas las cosas el descenso de peso, ¿sí? Pero yo voy a hacer una aclaración, el descenso de peso debe ser paulatino y controlado, ¿sí? Para no generar efectos tóxicos dentro del hígado, ¿sí? Bueno, estaríamos, digamos, con todo lo abordado, así que escucho preguntas, no sé, Paula, si vos querés comentar algo. No, la verdad que muy interesante esto que dijiste de que hay que tener cuidado con el descenso de peso cuando hablamos de la patología del hígado graso. Más que nada, también engancharlo con la charla que dio la licenciada Pinchitiniz el sábado pasado, donde habló del intrusismo y cómo a veces la gente termina en manos de personas no capacitadas, como personal trainer o gente que trabaja o da otro tipo de servicios y que indica planes alimentarios sin tener en cuenta esto, ¿no? Estas patologías que escapan a la formación de la persona y que, bueno, a veces sin darse cuenta termina siendo un daño mayor, ¿no? Y tenemos después los pacientes descompensados en nuestros consultorios. Exactamente, casualmente me llegó un paciente la semana pasada que había sido abordado por un profesor de gimnasio, tenía hígado graso severo y bueno, la verdad que hay que tener cuidado quién aborda a cada paciente y
principalmente pensar de que ponemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y que debemos pensar fundamentalmente de que el alimento es un recurso, la verdad que es un recurso espectacular, ¿sí? Que lo podemos usar tanto como tratamiento, como también pensar de que es un recurso preventivo, ¿sí? Y también como una posibilidad de mejorar la calidad de vida de cada persona, ¿sí? Entonces, pero digamos, bien usado, ¿sí? Así que la verdad que es muy interesante, pero también hay que ir a los profesionales correspondientes. Bien, bien. Y también muy interesante lo que dijiste, esto de que la importancia que juega el rol de la fruta y el consumo de frutas y verduras como base de todo, ¿no? Y que después de ahí uno va sumando. Y eso es lo que más observamos las nutricionistas en las últimas encuestas, como la de factores de riesgo que nombraste vos. Después tenemos las últimas ENIF, ¿sí? Donde también indican muy, pero muy bajo el consumo de frutas y verduras en la población en general, desde los 2 años hasta la población ¿Sí? adulta. Y esto lo observamos después en el aumento en la prevalencia de estas patologías. Sí, sí, o sea, más allá de que yo focalice sobre la parte gastrointestinal, digamos, tenemos mayor cantidad de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, patologías cardiovasculares, hígado graso, digamos, infinidad de enfermedades que cada vez son más prevalentes, o sea, cada vez más cantidad de pacientes, y hay que pensar de que justamente pensemos cada uno a partir de todo esto que escuchemos, qué pasa, qué estoy haciendo bien, qué hay que corregir, ¿sí? ¿Qué puedo modificar? Yo sé también, ¿sí? Porque me pasa, me llega al consultorio hoy en día la dificultad económica que estamos cursando, ¿sí? Entonces, sí, yo sé, digamos, que por ahí hay una situación, digamos, hay cosas que son caras, digamos, en cierta forma, la fruta, la verdura. Hay que tener cuidado con esto de decir qué es caro y qué es barato. Porque de repente yo le digo al paciente, sí, pero usted compra fiambre y es caro el fiambre. Entonces yo le digo, si yo cambio por fruta y verdura, ¿no va a ser más barato también invertir en mi salud a largo plazo? Entonces tenemos que pensar, digamos, qué es caro, qué es barato, cuánto estoy comiendo. Si yo invierto en mi salud a largo plazo, ¿sí? El beneficio que voy a tener también económico, ¿sí? No tanto para mí, sino también para la salud pública y privada. Entonces, pensemos en todo lo que nos rodea, en todo lo que lleva como beneficio esto, ¿sí? Entonces, sí hay una implicancia económica que hay que ver, entonces trabajemos con los recursos que tengamos, ¿sí? Porque eso también hay que pensarlo como nutricionista, los recursos con los que tenemos, que cuenta el paciente. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, y eso es algo que evaluamos, o la mayoría de los nutricionistas lo tenemos en cuenta, hacer las indicaciones también, tener, observar esto, ¿no? Con qué recursos cuenta la persona, y no tampoco hacer gastos innecesarios sobre esa persona, porque la idea es que pueda sostener estos nuevos hábitos saludables, ¿no? Exactamente. Muy importante. Y bueno, y también destacar esto de lo que dijiste, de que, bueno, que la fibra sí o sí va de la mano del líquido, ¿no? Del agua. Que el agua permite que la fibra pueda expresar su máximo potencial en nuestro cuerpo. Entonces también evaluar eso, si estamos consumiendo fibras, pensar en si estamos tomando el líquido suficiente como para que esta fibra pueda ejercer su función, ¿no? Exactamente. Fundamental. Sí o Bien. sí, buen aporte de líquido. Muy bien, Nati, la verdad que te agradezco, no hemos tenido más preguntas, fuiste súper clara, eso lo están nombrando todos, te están Bueno, agradeciendo gracias. muchísimo que has sido muy clara y han entendido todo lo que nos viniste a contar. Bueno, agradecerte la participación, estás invitada de nuevo si querés, ya que Con nos contaste gusto. que hígado graso era tan extenso y requería una charla aparte, estás invitada de nuevo para poder Con hablarnos gusto, sobre cuando hígado quieran, graso. si la gente quiere, por ahí, si tiene ganas, podemos charlar sobre horas. Bueno, Nati, te agradecemos muchísimo tu Bueno, tiempo. muchísimas gracias a usted, la verdad que es un honor poder hablar de todo esto y espero que les sirva, que contribuya a la salud de la población, de los pacientes y agradezco la atención. Bueno, Nati, y bueno, invitarte al próximo sábado como oyente, vamos a tener a la licenciada Diana Maldonado hablándonos sobre vegetarianismo. Así que bueno, también estás invitada a escuchar a nuestra Por colega. supuesto, ahí estaremos. Saludos,
Saludos a todos, muchas gracias por participar. El video va a quedar fijo en Facebook, por si quieren compartirlo o volver a escucharlo como para sacar más ideas de las que nos aportó la licenciada. Y bueno, los esperamos el próximo sábado a las 14 horas. Exactamente, y bueno, cualquier, digamos, dudas, no sé si dejaron el mail por si necesitan alguna consulta. Sí. Y después, bueno, estoy en los consultorios de CEDIC, la verdad que ahí trabajo con el grupo de gastroenterólogos, la verdad que me acompañan siempre, excelentes. Y después en Equilibrio, acá en el 3, que bueno, cualquiera de los consultorios me pueden encontrar y si quieren los puedo asesorar. Bien, Nati, muchas gracias y muchas gracias a los oyentes que estuvieron participando. Saludos. Adiós.